Eran las 12 del mediodía. El desfile militar que conmemoraba el victorioso paso del Canal por el ejército egipcio de aquel ya lejano 6 de octubre de 1973 tocaba a su fin. Pasaban en aquellos momentos las piezas anticarro arrastradas por camiones. Uno de ellos se para y 3 hombres saltan del vehículo. Sadat, suponiendo que se trata de una sorpresa homenaje del ejército, suponiendo que le van a presentar armas, se pone en pie. Un fusil de asalto soviético, el reglamentario en las Fuerzas Armadas egipcias, abre fuego desde el camión y alcanza al presidente. Los que se han bajado del vehículo disparan también. El comando lo formaban un militar y 3 civiles disfrazados de soldados, pero aún no se ha dicho cómo lograron el camión y su participación en el desfile. Fueron 30 segundos de locura y muerte. La Guardia Presidencial tira contra los asaltantes, mientras una ola de pánico arrasaba la tribuna presidencial. Tres de los terroristas fueron abatidos y capturado el cuarto. Sadat, con 4 balazos en el cuerpo, 2 de ellos mortales, fue trasladado al hospital militar Mahdi, el más importante de Egipto, donde fallecía 2 horas después. Doce personas más perdieron la vida. Los heridos de diversa consideración fueron más de 20. El horror de la mano de estas imágenes dio la vuelta al mundo. Sobre el Cairo cayó una nube de miedo, mientras se proclamaba el estado de excepción y el viceprimer ministro Hosni Mubarak se hacía cargo de la presidencia de Egipto. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Las 3 preguntas clásicas tienen aún respuestas poco concretas o no demasiado fiables. Se ha culpado a los hermanos musulmanes, organización islámica puritana y fanática con fuerte arraigo en la universidad, pero la han reivindicado 3 grupos más desconocidos hasta ahora. Quizás el porqué sea lo más difícil de explicar, pero es el punto más claro de los 3 interrogantes planteados. La clave hay que buscarla en la política exterior de Sadat y en sus repercusiones tanto interiores como en el mundo árabe. Primero están los acuerdos egipcio-israelíes de Camp David, por los que Egipto recuperaría el Sinaí en el plazo de 3 años, a cambio de reconocer al Estado de Israel. Las repercusiones no tardarían en producirse. Los palestinos, que lejos quedaban las sonrisas de Arafat y Sadat, a quienes vemos en un viejo desfile militar sin sangre, le denunciaron como traidor porque su causa se convertía en cuestión marginal. Los países árabes, incluso los moderados, desaprobaron el acuerdo y Egipto quedó marginado, sin créditos de los países petroleros y fuera de la Liga Árabe. Más aún, se forma un frente anti-Camp David del que son portaestandartes los presidentes Gaddafi de Libia y Assad de Siria. Los viejos amigos que un día soñaron confederarse, que juntos combatieron a Israel y que acudieron a la mezquita con las manos unidas, se lanzan duros ataques verbales. Y más que verbales, Sadat acusó a Gaddafi de atentar contra su vida y las armas tronaron en la frontera entre los 2 países. En el interior, el rechazo fue menos dramático. Egipto, agobiado por 1000 problemas económicos y sociales, acogió favorablemente la paz, salvo los hermanos musulmanes partidarios de la Guerra Santa contra Israel. Salvo algunos sectores del ejército, como el encabezado por el general Chadli, a quien vemos en estas imágenes, cerebro del ataque contra Israel en la guerra de 1973, que terminó exilándose. El segundo punto importante de esa política exterior,
que influiría directamente sobre el clima que se respiraba en Egipto la víspera del magnicidio, fue el giro que el presidente Sadat dio a sus amistades internacionales. Amistad con los Estados Unidos, a quienes había cedido bases y de quienes recibía apoyo y créditos. Amistad con el bloque occidental, en cuyos arsenales comenzaba a surtirse, y franca hostilidad hacia la Unión Soviética, el viejo aliado. Esta política acentuó aún más su alejamiento de Siria, Irak y Libia, por lo que a los países árabes se refiere. En lo interior significó una mayor represión contra el ya clandestino Partido Comunista y en general contra la izquierda, incluso contra la izquierda moderada cuya oposición era legal. Despertó a la vez una gran esperanza en el pueblo egipcio. El todopoderoso dólar sacaría al país del atolladero económico. Pero ni los acuerdos con Israel, ni la amistad con los Estados Unidos fueron la piedra filosofal que salvara a Egipto de sus agobios. Cierto que el canal funcionaba a pleno rendimiento y que gracias a las inversiones occidentales se está ampliando. Cierto que los plazos de evacuación del Sinaí eran cumplidos por Israel y que no se negociaba desde finales de septiembre una nueva retirada judía. Cierto también que las inversiones occidentales eran importantes. Pero las tasas de natalidad desbordaban las previsiones laborales de cualquier plan. La concentración urbana superaba todas las medidas. La inflación no era controlada. La pobreza campaba por doquier. Y el lógico malestar era aprovechado por la oposición, la de los hermanos musulmanes en cabeza, que ahora recibían aliento y refuerzos de la revolución islámica de Jomeini. Durante el verano se comenzó a hablar de un frente clandestino anti-Sadat, auspiciado por la Unión Soviética y por Libia desde el exterior y formado en el interior por fuerzas absolutamente heterogéneas. Los nacionalistas, los hermanos musulmanes, los jomeinistas, los comunistas, las formaciones de izquierdas, clandestinas o legales. Se producen algunos enfrentamientos entre la policía y estas fuerzas opositoras al régimen de Sadat. Verdadero o no, a comienzos de septiembre Sadat trató de decapitar a todos estos posibles integrantes de un frente contra su régimen. A la cárcel fueron 1.536 personas. Según fuentes oficiales, según la oposición, serían más de 5.000 los detenidos, representativas todas ellas de alguna de esas fuerzas. Aquí le vemos anunciando estas medidas ante el Parlamento egipcio. Caso anómalo fue la represión contra los coptos, cuyo papa, Chenuda III, fue desterrado a un perdido monasterio. Al parecer, este fue un golpe calculado para amortiguar los efectos de la otra represión entre la población islámica, más del 85% de los egipcios. La prueba de que todos estos asuntos estaban relacionados, salvo quizás el caso copto, es que durante ese mismo mes de septiembre la actividad política es inusitada. Negociaciones con Israel, anuncio de maniobras conjuntas egipcio-norteamericanas para finales de año, expulsión del embajador soviético Vladimir Polyakov, a quien vemos en estas imágenes partir del aeropuerto del Cairo, con más de 1 millar de técnicos soviéticos que aún quedaban en Egipto, duras acusaciones contra Gaddafi. En ese mes se gestó la conjura que terminó con la vida de Anwar el Sadat. Queda por saber si esta era una de las muchas que podían estar en marcha o si era la suma de una conjunción de esfuerzos. Esta última parece la hipótesis más verosímil. El plan no es realizable sin grandes complicidades, por ejemplo, dentro de las Fuerzas Armadas. De cualquier forma, la trama negra del asesinato quizás nunca será desvelada, pero sí queda claro que muchos eran los interesados en eliminar a Sadat y que sus intereses eran poderosos.